Muy buen día, jóvenes. Estamos ya en modo de grabación. Buenos días. Un saludo también a los estudiantes que van a ver la grabación de videoconferencia. Recuerden que en esta sesión tenemos a grupos de tres clases y probablemente algunos estudiantes que por diversos motivos no pueden a su horario habitual y pueden participar también de una de las videoconferencias que el estudiante estime pertinente. La idea es que el estudiante no pierda clases o no tenga por ahí algún pretexto como para no ingresar a algunas de las videoconferencias que están programadas. Voy a compartir pantalla primero para dar algunas indicaciones generales y luego poder revisar el contenido de esta semana. Bien. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Primero que es importante a los estudiantes que recién están ingresando al curso, es importante que tengan en conocimiento algunos aspectos de qué es lo que deben revisar siempre. La videoconferencia, recuerden que solamente son los domingos en uno de los horarios que el estudiante puede visualizar en la plataforma, sea en el horario de la mañana, 8 de la mañana, o sea en el horario de la tarde, 6:30, o en el de las 8 de la noche. Cada clase tiene un horario, ¿de acuerdo? Entonces los estudiantes siempre deben revisar anuncios, porque en anuncios se publica un mensaje de inicio en el cual se le informa qué es lo que debe desarrollar el estudiante en esa semana. Cuando en anuncios diga examen, es semana de evaluación. Dice T1, dice, ¿no? Cuando en anuncio diga que hay tarea, ¿no? Cuando en anuncio diga que hay un trabajo grupal, será trabajo grupal. Todo en anuncios. Muy aparte que el estudiante puede revisar sus sílabos también y con anticipación saber qué es lo que tiene en una determinada semana y así poder planificar actividades o evitar cruce con otras actividades familiares o de trabajo también. Entonces, en anuncios se ha pedido que por favor revisen primero el módulo de esta semana. Hay un cuestionario que es para ver cómo van avanzando ustedes también. Número 2, ingresar a la videoconferencia por la opción Información General del curso. Y número 3, hay que verificar en qué grupo estamos. Todos los estudiantes desde el día lunes, incluso algunos ya desde el domingo, podían visualizar ya los grupos de trabajo. Si hay algún estudiante que recién en la semana se ha matriculado y por lo tanto no está en un grupo de trabajo, ahí sí el estudiante tiene que avisarme, no tiene que comunicarme por la mensajería para poder designarle a uno de los equipos. O en todo caso esperar el fin de semana, que es hoy, para poder visualizar también en qué equipo está. ¿De acuerdo? Entonces, las videoconferencias son los días domingo y hay que estar revisando. Y de igual manera, se publica un mensaje de cierre, En ese mensaje de cierre se les recuerda qué es lo que debían realizar en la semana, por si es que algunos de repente no lo han hecho y tienen todavía el tiempo para revisar ese módulo. Bueno, estamos en la semana 2 y recién estamos entrando al módulo 1 porque la semana 1 era más para conocernos, para conocer la plataforma y la forma como se iba a desarrollar el curso. De igual manera, se les ha recordado en ese mensaje de cierre que debían ingresar a Excel para poder ver el tema de los grupos de trabajo. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿no? El Excel solamente es un apoyo. El Excel no manda. Lo que manda es lo que tú visualizas en tu plataforma. En tu plataforma tú ya puedes ver en qué grupo estás. Si por ahí no coincide el Excel con lo que dice la plataforma, ahí sí me podrías escribir, ¿no? Por la mensajería indicando, profesor,
En el Excel dice que yo pertenezco al grupo 4, pero en mi plataforma me aparece el grupo 3 con tales estudiantes. Entonces ahí sí yo tendría que ingresar al Excel para verificar. No vaya a ser que es un error mío al momento de pasar. Te he puesto grupo 3 cuando eras 4 o al revés, no te he puesto 4 cuando eras grupo 3. Podría pasar, podría pasar. Entonces, ¿quién es el que manda? Es lo que está en tu sistema, en tu plataforma. En las semanas se irán retirando estudiantes a otros grupos, se irán cambiando. Eso también puede pasar, pero eso recién va a ocurrir en la semana 3. Por ahí, ¿qué tal, José? Buenos días. Por ahí me indicaban, no se pasa lista, José, no se pasa lista. Recuerden, gracias a José ahí, recuerden, si un estudiante no ha revisado la videoconferencia en la semana 1, va a tener problemas. Tiene que revisar de manera obligatoria la grabación que está dentro de la semana 1. ¿Por qué? Porque en la semana 1 ya se explicó, acá está la grabación al final, dentro de la semana 1. Se explicó el tema de la evaluación, el tema de cómo se trabaja en este curso, el tema de la asistencia y otras consultas que los estudiantes han planteado en su momento. No se pasa asistencia porque hay un software que automáticamente registra cuando el estudiante ingresa al curso. Cualquier día que ingrese, inmediatamente lo registra el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, un espacio donde hay que ver siempre es anuncios. Y voy a ingresar anuncios a una de las clases modelo nada más. 1491, clase 1491, solo como ejemplo. Bueno, aquí se hace la indicación que no cambien de grupo, no muevan nada aquí. Todo lo que hay para cambiar lo hace el docente. Ingreso entonces a este enlace como ejemplo. Sí, Ariana, buenos días. Profe, buenos días. Disculpe, ¿las actividades de la semana son calificadas o no son calificadas? A ver, en la semana 1 se explicó también. Ustedes deben preocuparse por lo que dice T1, T2, T3, T4, porque eso es calificado. Y explicamos también, en el sílabus está programado ya en qué semana tendremos la T1. Y al finalizar la clase también lo reforzaremos. Preocúpense ustedes por la T1, T2, T3, T4 y su examen final. Eso es lo que da puntuación. ¿De acuerdo? Ya, profesor, gracias. De nada. Voy a dejar de compartir. No se asusten, están viendo una pantalla negra. Ahora sí. Estoy compartiendo, verifico, todavía no. Y ahora sí, ustedes pueden ver. Estoy solamente en una clase como modelo, no se asusten si no ven su nombre. Estoy en la clase 1491. Y el estudiante cuando ingresa al Excel ve así. Ve así. Número 1, grupo 1, número 2, grupo 2. Entonces, el trabajo del estudiante que debía hacer es buscar su nombre para ver en qué grupo está. Pero, profesor, yo voy a buscar todo aquí uno por uno mi nombre. En realidad, no. Porque ustedes ya en su plataforma ya visualizan en qué grupo están. Aquí solamente si te dice la plataforma que estás en el grupo 7, buscas grupo 7. Ah, acá está el grupo 7. Listo. ¿Qué debo hacer yo? Solamente anotar mi nombre. Acá al costado, perdón, mi correo. Anoto mi correo y anoto mi número telefónico. ¿Por qué? Porque a veces se hace un poquito tedioso, complicado, ubicar a mis compañeros. Entonces, cuando yo ya sepa, por ejemplo, acá en este grupo solamente se anotó Jaime. Entonces aquí Jaime no puede contactar a sus dos compañeros, a menos que en su clase de Jaime haya un delegado y el delegado haya creado un grupo de WhatsApp. Entonces Jaime sí podría por el grupo de WhatsApp consultar, ¿no? Alguien del grupo 7, por favor, y alguien le va a decir, no, sí, yo soy del 7. De repente Rine le va a contestar, ¿no? Compañero, formamos un grupo y crearon entre ellos un grupo de WhatsApp
solo para el grupo 7 porque va a haber exámenes grupales. Entonces ahí funciona. Pero ¿qué pasa si en alguna semana yo veo alguna dificultad y digo, urgente, necesito comunicarme con el grupo 5 porque envió mal una actividad? Entonces comunico a la delegada. Y la delegada me dice, profesor, nadie del grupo 5 me responde. Entonces yo ingreso acá al Excel y digo, a ver, ¿quién es del 5? Ya del 5, 2 han anotado. Inmediatamente llamo a Helen, a ver qué pasó. No me contesta Helen, llamo a Ivonne, acá tengo su teléfono, para ver qué pasó y darle una salida antes que cierre la semana. Pero si no hay, no puedo llamar a nadie. Además, publicaré en la mensajería, la delegada o delegado a más mandará mensaje por el grupo, pero hasta ahí nada más podríamos hacer. ¿Correcto? Entonces, por eso el Excel solamente es de apoyo. En observación no se escribe nada. Ahí en anuncio dice que no escriban nada. ¿Por qué? Porque eso va a ocurrir en la semana 3. Yo uso esa opción en la semana 3. Por ejemplo, vamos a suponer, Javier me dice, el grupo 1, por ejemplo, me dice, no, profesor, yo veo que en mi grupo yo nada más estoy trabajando, los demás dicen que no tienen tiempo, y así como lo veo, voy a tener problemas en el examen grupal. Así que yo de una vez prefiero cambiarme de grupo. Muy bien, Javier busca ver en qué grupo de repente pueden aceptarte, y de repente en grupo 6 dice, no, profesor, acá nosotros 4 trabajamos, y hay uno que no aparece, no queremos problemas, mejor lo retiramos. Vamos a suponer que retiran a Ibar. Como han retirado a un compañero y yo ya les he autorizado, el grupo podría aceptar a un compañero en lugar de Eibar. Entonces Javier ahí entraría, ¿no? ¿Yo qué hago? Acá diría, ¿no? En observación del docente anotaría. Javier acá pondría, ya no es del grupo, ya no es del grupo 1, coma, pasó al grupo 6, por ejemplo, ¿no? Listo. Y en el grupo 6, ahí también, al final, acá al final, anotaría su nombre y diría, ¿no? Que el estudiante pasó al grupo 6, ¿no? Igual, si retiran acá, en el grupo 6, supongamos que retiran a un estudiante, a Ibar, acá también anotaría. Fue retirado del grupo 6, pasó al grupo 15, ¿no? O al grupo 16. Para eso es observación del docente. ¿De acuerdo? Entonces el Excel solamente es un apoyo. El Excel es un apoyo, va a ir cambiando, va a ir modificando, en la semana 3 sobre todo, pero por ahora ustedes lo usan para completar su información y el docente también de repente en algún momento poder utilizar si hay la necesidad. Listo. Dejo de compartir, ese es el Excel. Ese es el Excel. Ahora sí, regreso. Ahora sí estoy compartiendo. Todavía no lo ven. Ahora sí. Ya lo están viendo. Dejo de compartir aquí. Y regreso ahora sí a la opción contenido. A la opción contenido. Hay un mensaje que me ha llegado. Ese es de hoy día. Sí, hace 26 minutos. Es la forma de comunicarse por la mensajería si es que alguien tiene dificultad, consultas. Y estoy en la opción contenido. Recuerden que en la opción contenido está información general del curso. En información general del curso sugerimos no usar pregunta al docente, sino utilizar la mensajería interna porque es más rápido. Y la semana pasada indicamos que nos van marcando en rojito cada vez que llega mensaje para rápido de repente acceder, ¿no? Es la sugerencia. Bueno, aquí en la información general del curso aparece el enlace. Este enlace a la videoconferencia es por donde vamos a ingresar. Y por si acaso ahí dice la hora también, ¿correcto? Sin embargo, hay otras dos opciones que el estudiante podría tomar en caso tener dificultades de horario o en caso tener en alguna semana dificultades para acceder en el horario que le corresponda. Por ahí
no hay problema. Semana 1 ya pasó. Ahí está la grabación obligatoria para los estudiantes que no estuvieron en clase o a la fecha no han visto, porque ahí está la explicación detallada del curso. Semana 2. Vamos a la semana 2 y en la semana 2 está el módulo 1 y está el cuestionario. Recuerden que este cuestionario se da todas las semanas, pero solo es para ver cómo estamos, ¿de acuerdo? Solo es para ver cómo estamos. Christopher me dice, buen día profesor, recién me conecto, ya que la semana pasada no pude. Soy del grupo 5, acabo de ver. Bueno, Christopher, espero que lo hayas visto en tu plataforma, no en el Excel que yo mostré, porque el Excel solamente es un ejemplo de una clase. Está bien, no hay problema, Christopher, pero tienes que ver la videoconferencia semana 1, por favor, para estar al tanto de cómo se evalúa o cómo se trabaja en el curso. Ingreso al módulo 1 solo para verificar, confirmar que ustedes hayan revisado el material. Bueno, en anuncios yo publiqué, ¿no? Aprendizaje esperado, redactar un texto utilizando un registro lingüístico formal y respetando las propiedades textuales. Yo publiqué ello. Y por ahí hubo consultas por la mensajería que me decían, profesor, ya he redactado un texto, pero ¿por dónde lo envío? ¿Por la mensajería o por dónde subo mi trabajo? No. Ahí, si en anuncio dijera, hay un trabajo que es redactar y me lo van a enviar por este medio, ahí sí. Pero en anuncio no decía, hay como tarea redactar un texto. No. Cuando un estudiante lee en anuncios la opción aprendizaje esperado, cuando lee, acá voy a ir para que se entienda mejor, anuncios, porque eso va a pasar en más de una semana. Cuando el estudiante vea aquí esto, logro de sesión o aprendizaje esperado es lo que nosotros esperamos que logre el estudiante. Nosotros esperamos que ustedes al finalizar hoy día, domingo, ya estén en la capacidad de poder redactar un texto utilizando un registro formal y respetando las propiedades textuales. Eso es lo que nosotros esperamos. Por eso dice aprendizaje esperado. Por eso dice logro de sesión. Eso es lo que nosotros queremos. Pero eso no es una tarea. Entonces, por ahí siempre va a haber consultas, profesor, esa tarea por dónde lo voy a enviar, o profesor, recién me integro y veo que ya habían varias tareas, ¿no? ¿Cómo puede ser en mi caso? ¿Ya? Entonces, por ahí hay que tener esa información y no estar por ahí de repente extraviados. A ver, profesor, este horario es de la clase 1491. Sí, lo vi en mi plataforma, en el Excel me apunté mal, puse grupo 16, puse ya. Buenos días, profesor. Recién pude ingresar, no había señal. Somos grupo 4 y faltan integrantes. Bueno, a ver, el tema, repetimos para no estar volviendo. Cada estudiante tiene en información general del curso su horario. En este momento hay estudiantes de 3 clases y de repente hay de otras clases también que por distintos motivos han tomado la opción de ingresar a esta hora, así que no hay problema por ahí. No podría decirle, acá es de la clase 1491, porque si no alguien de la 1714 va a decir, no, pues yo soy de la 1714, o el de la 1436 va a decir, pero ¿no era de la 1436? Entonces, para no generar eso, cada estudiante ve información general del curso, su horario. Semana 2, vamos a la semana 2, vuelvo al módulo 1. Vuelvo al módulo 1. Ya está. Entonces queda claro que es aprendizaje esperado. ¿Ya? Ingreso acá a la opción inicio y comienzo con el desarrollo. Y ustedes de seguro... Bienvenidos al curso Comunicación 1. En este módulo desarrollaremos el módulo Situación Comunicativa. Listo, ese es Comencemos. Clic en comenzar. Objetivos. Cuando Y índice. A continuación, vas a conocen ir revisando introducción. todo el ¿Qué contenido. lenguaje se empleó en elementos de la... Listo.
Reconocer Todo eso registros tú lo tipos de revisas. registros lingüísticos. Cuando ya terminaste, hay Bienvenidos una a la autoevaluación práctica bastante interactiva del sencilla. curso Comunicación. Hay una encuesta aquí para marcar cómo te sentiste. Hay un cierre que terminamos y continúa ya pues la siguiente semana en tu módulo, ¿no? Y también hay un cuestionario. 5 preguntas, sin fecha de vencimiento, porque recuerden que esto no tiene calificación. Incluso acá dice calificación máxima de 20 puntos, pero eso no va a afectar tu calificación, tu promedio, porque esto no tiene puntuación para temas de T1, T2, T3 ni T4. Haces un clic y ahí están las preguntas. Ya está. Eso es decisión del estudiante, porque si no lo rindes, no podemos exigirte que sí o sí lo tienes que dar. No, pero sabemos que si uno rinde esas evaluaciones, deja de compartir, por favor, no se asuste. Si uno rinde esas evaluaciones, irá aprendiendo un poquito más y de esa manera el aprendizaje se logrará, ¿no? Entonces vamos aquí. A ver, vamos un ratito. Voy a compartir el material. En algunas clases ya publiqué este material, el PPT que voy a utilizar. En breve publico en otras clases durante la videoconferencia, pero la idea es que todos van a tener acceso al material. Este material, a ver un ratito. Este material contiene también algunas preguntas y el estudiante lo puede resolver cuando estime pertinente, ¿eh? Cuando estime pertinente. Entonces, vamos aquí. Ya está. Voy a verificar que ustedes también lo estén viendo. Ya está. Sí lo están viendo. Ahora sí. Voy a cerrar aquí cámara para... Listo. Para comenzar. Cualquier consulta, recuerden, sobre el contenido de la clase, lo pueden ir planteando por el chat. No hay problema. Listo. Vamos aquí. Siempre viendo el sílabus. Esta primera semana efectiva, que es la semana 2, trabajaremos la situación comunicativa como tema, específicamente propiedades básicas del texto. Y hay que desarrollar un cuestionario, pero no tiene puntuación, no se olvide. Ahí están los demás del contenido, por si alguien de repente no revisó su sílabus, pero ahí está planteado también la forma de evaluación semana 4. Semana 4 tendremos nuestra primera evaluación. Estamos 2 semanas, semana 2. Faltan 2 semanas entonces para la primera evaluación. El tema que hoy día vamos a ver específicamente, los subtemas también, será entender qué es una situación comunicativa, cuáles son los registros lingüísticos que existen, cuáles son esas llamadas propiedades del texto y algunos ejemplos también que serán de mucha utilidad. Bueno, aquí primero vamos a... Dejo de compartir un momento. Dejo de compartir para poder analizar. Voy a abrir el video. Y voy a compartir ahora. Ahora sí, ya lo pueden ver. Voy a colocar entonces el video. Si alguien por ahí tiene dificultad, no lo escucha, por el chat he enviado el video también, si por ahí alguien tiene dificultad. ¡Habla, causa! ¿Sabes por qué los peruanos tenemos un sabor único para hablar? ¡Qué yuca! No, es un chancaira 20. Es que la comida es parte de nosotros. Por eso, no solo la disfrutamos, también la hablamos. Y eso nos hace únicos. Así que no seas lenteja.
y celebremos nuestro sabor con esta edición especial. Hay frases como cancha. ¿Y tú, cómo hablas? Inca Kola, el sabor que nos hace únicos. Listo. Entonces ahora sí, vamos a las preguntas a partir del video que hemos observado. Comparto nuevamente el material, el PPT, y vamos a la pregunta. La pregunta dice, ¿no? ¿Consideras que frases como habla causa, que yuca o no seas lenteja son inadecuadas al momento de comunicarnos? Primera pregunta, ¿qué piensan ustedes? Por el chat, a ver sus respuestas. ¿Qué piensan ustedes? Peggy nos dice, depende del contexto, ¿no? Del grupo. Ya, muy bien. Luis me dice que es coloquial. Víctor también, depende. Junior me habla ya de un registro informal, evidenciando el contenido que hay en la semana, ¿no? Pienso que depende con quién expresas, quién se dirige, coloquial me dice, una comunicación informal, es para publicidad, es parte de la cultura peruana y depende con quienes estamos dialogando. Edison refuerza que es coloquial. María Fernanda también nos dice que es una forma informal de hablar, aunque según la situación se aplica las jergas. Depende con quién estás conversando, creo que es parte del folclore y una forma de identificarse fraternalmente. Yo pienso que es mensaje informal, comunicación informal, correcto. Muchas gracias a todos. Algunos ya están empleando algunos términos que es parte del contenido de la sesión, ¿no? Como términos como registro, o de repente hablar de un tipo de lenguaje. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. No es que esté mal, ¿no? No es que esté mal o sea inadecuada. En realidad, mucho depende, como ustedes mencionan, mucho depende del contexto. Porque uno tiene una forma de hablar con los amigos que lo vamos a modificar. Lo vamos a cambiar cuando estamos en otro espacio como la familia o cuando estamos en un espacio académico como la universidad, ¿no? Entonces, por ahí eso es normal en las personas que vayamos adecuándonos a los distintos contextos. Entonces, por ahí, como dice Clifford, depende de dónde estamos, el espacio también, ¿no? Correcto. Ahora, esa forma de expresión corresponde solo a personas sin formación académica. Creo que en la pregunta anterior, cuando decían ustedes, depende con quién estamos, ahí está también la respuesta, ¿no? En realidad, cualquier persona, por más académica que sea, tiene registros distintos, tiene formas de comunicación distintas. Esa es la capacidad precisamente del ser humano de poder adecuarse a distintos grupos sociales y responder desde esa normativa o reglas de ese grupo social, ¿no? Nos vamos adaptando. Ahora, Javier nos dice, se ha vuelto una costumbre las jergas en el Perú y dependiente a quién se dirige, es una comunicación informal. Ahora, términos de repente como jergas, claro, son precisiones con respecto a los giros del lenguaje que pueda tomar, ¿no? Muchas veces se dice que la jerga es inadecuada, se dice que la jerga pertenece más a esos grupos de muchachos, a esos grupos que están de repente en actividades ilícitas y cuántas apreciaciones también que se les ha dado, ¿no? Pero en realidad todos podemos utilizar y de repente lo hemos utilizado en algún momento o lo utilizamos incluso, ¿no? Eso es parte de nuestras formas de comunicación. Entonces con esto entramos a revisar ciertas situaciones comunicativas y ahí importante la precisión en cuanto a conceptos, ¿no? Que vamos a ver qué entendemos por una situación comunicativa. Entonces, a la pregunta, ¿consideras que existe un lenguaje correcto y otro incorrecto? Ustedes del video y la respuesta que dieron, entonces es obvio que
no podemos decir que esto es correcto o esto es incorrecto, porque hay que analizar el escenario, el espacio. Ahora, si me preguntaras, en la universidad, emplear las jergas, ¿es correcto? Ahí sí el espacio estaría definiendo si es o no es correcto. Pero si me dices, entre amigos, ¿crees que es correcto utilizar las jergas? Bueno, digo entre amigos, ya condicionó. Y ahí sí, pues sí es válido utilizar jergas. Ahora, no es obligación que entre amigos sí o sí vaya a utilizar jergas, pero es una opción, ¿no? Es una opción. Depende entonces del entorno, nos menciona Paico. El lenguaje coloquial lo puedes usar con amigos, claro, por la confianza, pero en ámbito laboral o académico, el lenguaje es más alterado, claro. Va cambiando, efectivamente, va cambiando el tipo de lenguaje en función a con quién estamos o dónde estamos. Excelente. ¿Qué registro lingüístico consideras que deberíamos utilizar en las actividades como tareas, investigaciones, exposiciones de la universidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué registro lingüístico? Lenguaje formal. Formal, ¿no? Claro, claro. Hay dos registros nada más, ¿no? Desde la teoría. O es el formal o es el informal. El informal es cuando nosotros no respetamos normativa o no respetamos ciertos aspectos de forma que la sociedad ha validado. Y lo formal, en cambio, es cuando respetamos esas normas o esa formalidad que la sociedad ha aceptado, ¿no? Listo, correcto. Ahora, vamos acá, ya indicamos sobre qué esperamos nosotros, que ustedes puedan redactar un texto utilizando el registro lingüístico formal, y ahí ya va quedando claro qué es lo formal, ¿no? Cuando nosotros respetamos en nuestro curso, estaría vinculado al respeto de las normas en cuanto a la redacción, a las normas que nos da la Real Academia Española y que iremos conociendo poco a poco, ¿no? Y respetando las propiedades, ahora veremos también a qué se refiere con propiedades. Bueno, primero que quede claro con respecto al contexto. El término contexto en la escuela a veces nos decían el contexto es el espacio donde ocurre el acto comunicativo. En realidad, definir la situación comunicativa es más complejo. No solamente es el espacio, sino también es considerar quiénes están participando en ese espacio, un emisor, un receptor. ¿Qué se está brindando como información? Es decir, el mensaje. ¿Qué código, qué canal has utilizado para entablar esa comunicación? Entonces, hablar de situación comunicativa, al final, vincula a todos los elementos de la comunicación. Por eso que es un poco más complejo el definir una situación. Entonces dice acá la definición, es el contexto específico en el que se encuentran las personas que desean comunicarse. Determina cómo el hablante debe dirigirse a sus interlocutores y qué debe decirle. En ese acto comunicativo intervienen los elementos de la comunicación. Al final terminan relacionándose en ese espacio, ¿no?, donde ocurre el acto comunicativo. Entonces, gracias a esa situación comunicativa, yo puedo ver claramente dónde se encuentran las personas. Están en un mercado. Están en la calle. Están en un aula de clases. Entonces, a partir de esa determinación, yo digo, ¿qué relación tienen? Si están en la calle, están conversando, probablemente sean amigos, sean conocidos. Probablemente si están en el aula de clases, sean estudiantes que tienen un vínculo por el tema académico. También puedo imaginarme qué conocimientos están compartiendo.
Si están en el aula, probablemente sea un conocimiento vinculado a lo académico. O al escuchar la comunicación, determinaré exactamente qué es lo que estaban compartiendo. Si están en la calle, igual, ¿no? Yo puedo notar, yo puedo determinar que están conversando sobre de repente un amigo de hace años o sobre lo que van a hacer el día domingo por la tarde, etcétera. Entonces, esa situación comunicativa es la que nos va llevando a entender mejor ese mensaje y no decir, no, pero ¿por qué está hablando de esta manera? Ah, no, muy vulgar es. Entonces, esas calificaciones en realidad van a depender si es que yo puedo darme cuenta de la situación comunicativa y de esa mirada también decir que es adecuado o no esa forma de comunicación. Ahora, lo ideal sería que nosotros siempre busquemos ese lenguaje académico. Sería lo ideal, ¿no? Pero en la sociedad en la que estamos siempre iremos encontrando personas y espacios distintos y nos iremos adecuando a esos espacios, a esas personas con esa tolerancia que es debida, ¿no? Entonces, en esa determinación de la situación comunicativa, nosotros entenderemos que en toda comunicación hay un propósito, hay una intención. Por ejemplo, en este momento, el propósito es informarles a ustedes sobre el contenido de la temática de esta semana. Ese es el propósito. Pero no siempre será informar. A veces el propósito puede ser hacer que tú cambies de actitud. Por ejemplo, cuando hay campañas presidenciales, ¿no? Cuando hay campañas presidenciales, nosotros notamos que la prensa tiene formas distintas de cómo nos dan la información. Y eso tiene un propósito, pues, ¿no? El propósito es que tú te inclines por uno de los candidatos a quien ellos probablemente estén en favor, ¿no? En favor. Entonces puede ser ahí persuadir, convencerte. En otros momentos, el propósito es entretenerte, ¿no? Cuando uno lee un chiste, por ejemplo, por ahí Condorito, por ejemplo, ¿no? Ahí la intención comunicativa ha sido entretener. Cuando leo un cuento, una novela, también me está distrayendo, me está entreteniendo. Escuchar música, también. Ahí no es informar, sino entretener. Entonces, ahí voy encontrando distintas intenciones comunicativas. También en ese proceso aparecerán los famosos elementos de la comunicación. Esto ya por la escuela un poquito que conocemos, que por ejemplo, el emisor es quien envía la información, es quien codifica la información y el receptor es el que recibe la información, el que decodifica la información. Por ejemplo, ahorita yo estoy actuando de emisor y ustedes están como receptores. El mensaje es el contenido de la información que se brinda. Si a alguien yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El mensaje es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si ya digo, jóvenes, la próxima semana ustedes tienen evaluación. El mensaje es, jóvenes, la próxima semana ustedes tienen evaluación. Todo el contenido, ese es el mensaje. El canal es el espacio, es el medio por donde tú envías esa información, ese mensaje. Entonces, por ejemplo, si tú escribes en un cuaderno a un compañero y le pasas el cuaderno a esa persona, entonces lo que tú has utilizado como medio, como canal, ha sido las hojas del cuaderno. Pasa eso cuando el autor, ¿no? Cuando el autor publica una novela, García Márquez, por ejemplo, publica 100 años de soledad, el libro, las hojas de ese libro fueron el canal. Cuando alguien por ahí escribe pintas en la pared,
La pared ha servido como medio, como canal. Ese es el canal. Sirve para enviar la información hacia ese receptor. Cuando uno llama por teléfono, también hay ondas. ¿No es cierto? El teléfono es el instrumento, pero en ese teléfono hay ondas hertzianas que están llevando la información. Entonces, esas ondas son las que sirven como canal. Cuando uno está en la calle y le habla a un amigo, hola, ¿cómo estás? Las ondas sonoras son las que están actuando. O si quieres, el aire es la que está actuando como canal porque es la que permite pues que la otra persona pueda escuchar. El referente es el tema del cual se está hablando. Por ejemplo, si dicen, jóvenes, la próxima semana ustedes van a tener evaluación, por favor, hay que estudiar. ¿De qué estamos hablando? De una evaluación. La evaluación es el referente. Si ustedes se dan cuenta, uno va a decir, no, profesor, o sea que el referente está dentro del mensaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo te digo, jóvenes, no se olviden, la próxima semana tendrán evaluación. Todo eso es el mensaje. Sí, pero la última palabra, evaluación, ese fue el referente. Ese fue el referente. O si dice, hoy por la noche tendremos una cena familiar, no se olviden todos llegar temprano. Todo eso es el mensaje. Pero dentro de ese mensaje hay una palabra clave, cena familiar. De eso estamos hablando. Otro va a decir, no, pero un ratito, ¿no sería mejor decir invitación a la cena familiar? Recordatorio a la cena familiar. Excelente, excelente. Lo has reorganizado para que quede en una frase planteada mejor de qué estamos hablando. Profesor, ¿y en una obra cómo sería? En una obra, todo lo que cuenta la obra es el mensaje. Ahora, preguntarte de qué se trata la obra, allá, el amor no correspondido, ese es el referente, porque de ese es su tema, de eso se habla. La pobreza, ese es el tema, ese es tu referente. Entonces, el referente muchas veces está dentro del mensaje, a veces se puede reestructurar, pero el referente es de qué estamos hablando. El código, en cambio, el código es codificar, significa llevarlo a un sistema de reglas, de normas, que son convencionales, que son aceptados por la sociedad. Una de esas normas es el castellano. Y en el castellano ya pues hay formas de cómo estructura, sujeto, predicado, el verbo es la acción. Entonces el castellano es un código. El quechua es otro código. El francés es otro código. Pero si las personas no hablan, no escriben, el código va a cambiar. Por ejemplo, una persona que utiliza la lengua de señas sería el código. Si alguien de repente se comunica a través de otras formas, señales de humo, por ejemplo, palmadas también, ¿no? A veces cuando los amigos vienen a visitar a la casa, ¿no? Y a veces el amigo no quiere que se enteren, pues que han venido por nosotros, lo que hacen es silbar, ¿no? Y una forma particular de silbar tienen todavía. O sea, han creado un código porque solo lo entiende un grupo nada más. Entonces la persona que está en la casa ya sabe, ¿no? Ya llegó Pedro, voy a salir. O a veces la mamá ya sabe, ya reconoció el código. Seguro que ha llegado Pedro y sabe la ventana y de verdad Pedro está afuera. El código lo vamos creando, pero necesita siempre de ese consenso, de ese acuerdo, porque si no, no vamos a codificar, no vamos a entender. Entonces, se dice que el código es ese sistema de signos convencionales, porque hay un acuerdo que utilizan las personas. Y el castellano es un signo que se ha aceptado para los hablantes de esa lengua. Tenemos acá el tema de registro. Ustedes hablaban de los registros lingüísticos, ¿no? Y mencionaban a dos. Bueno, para Tavira y Robertson nos dicen pues que los registros en realidad son
son formas distintas, ¿no? Cómo nosotros vamos a hablar. Pero esa forma distinta de hablar, ese registro distinto, tiene que ver con la formación cultural y la situación comunicativa. ¿Por qué la formación cultural? Y esto es un aspecto que antes no se consideraba, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a la cultura, los árabes, Medio Oriente, por ejemplo, si ustedes leen, o vas de visita, vamos primero al caso, vas de visita, estás almorzando, terminas el almuerzo, y de pronto notas que todos comienzan a eruptar. Y uno dice, oye, qué grotesco, ¿no? Eso es una falta de respeto. No es posible. Ya, pero eruptar es una forma para ellos, es una forma pues de demostrar cuán agradable estaba ese almuerzo. Entonces mira cómo el aspecto cultural puede condicionar nuestra forma de responder, interpretar ante una situación. Entonces, la cultura tiene que ver también mucho, ¿no? Hace poco se ha generado un debate. En México, una persona reconocida dio su posición con respecto a la comida cusqueña, particularmente hablando pues del cuy, ¿no? Entonces, la forma como se expresó no fue la adecuada. Y nosotros lo vemos desde este espacio cultural, ¿no? De repente sentimos una especie de agresión no solamente pues a la gastronomía cusqueña, sino a la peruana también, ¿no? Entonces lo cultural también está afectando en esos momentos que nosotros utilizamos el lenguaje y estos registros distintos. La situación comunicativa, el con quién estoy, dónde estoy, también va a condicionar, ¿no? Va a condicionar. Entonces, se habla de dos registros, uno formal y uno informal y técnico. El formal es aquel que empleamos respetando el aspecto de las normas, el aspecto de las formas. El informal prioriza más que se lleve el mensaje. No interesa cómo, pero que se lleve el mensaje. Y si ese mensaje a veces va a incluir algunos términos técnicos que es para ese grupo nada más, es válido, es válido. Entonces ahí se habla de tecnicismos ya, ¿no? Y aquí tenemos algunos detalles, precisiones para poder reconocer. Y ahí es donde hay que tener cuidado cuando venga la evaluación. Cuando venga la evaluación. ¿Por qué? Mira, si yo te digo, marca la alternativa que emplea un lenguaje informal. Por el chat te escribo y tú me lo vas viendo. Si te digo, a ver, tú dijiste la respuesta. Tú dijiste la respuesta. Listo. Otro. Tú brindaste la respuesta. Opción 1, vamos a la opción 2 y decimos la tercera. Tú vas a aprender. Listo. 3 oraciones. De las 3, ¿con cuál te quedarías tú? Tú dijiste la respuesta, tú brindaste la respuesta, tú vas a aprender. O ninguna de ellas de repente. Ninguna de ellas de repente. Y hay una cuarta opción, ¿no? Ya. Ahí miren, cuando
Ninguna, dice José. Ya, ahí hay que tener cuidado porque es fácil cuando tú tienes todo un conjunto de información y rápido te das cuenta, no, pues eso es coloquial, ¿no? No, eso es informal, ahí ese es, ¿no? Ya, en realidad, cuando es cuestiones de evaluación, ahí sí hay que verlo con mucha meticulosidad, con mucha precisión. Porque ahí, por ejemplo, tú debes saber que una oración siempre acaba en punto. Por lo tanto, todas las que no tengan el punto tienen que ser descartadas. Tú dijiste la respuesta no tiene punto, se va. Tú brindaste la respuesta si tiene punto, podría ser. Tú vas a aprender, podría ser. Primera norma. Toda oración termina en punto porque lo formal respeta eso. Segundo, ahí dice, tú dijiste allá. Los verbos no pueden terminar, las terminaciones de los verbos que tengan iste, aste, nunca tienen Z, perdón, nunca tienen S. La S tiene que evitar anotarse. Entonces no se dice tú dijiste, sino tú dijiste. Tú brindaste, nada más. Entonces, esas dos, las dos primeras tienen que salir. Tercera regla. Tú como pronombre, tú trabajas, tú descansas, tú escuchas, esos son pronombres. Y los pronombres siempre llevan tilde. En tú vas a aprender, yo no veo la tilde. Por lo tanto, lo descarto. Entonces, te das cuenta que yo me estoy guiando por aspectos de normas vinculadas al castellano. Ya, así podría venir tu pregunta en la T1. Podría venir esos pequeños detalles si tiene el punto, y a veces incluso uno ve y dice, oye, pero todos son la misma oración. Todos son la misma oración y en todas, no sé, parece que uno ya la hizo y ya la evitamos. Y a veces por una tilde, por un puntito nada más, ahí está la clave. ¿Ya? Entonces por eso ahí dice, ¿no? El registro formal se refiere a una correcta pronunciación cuando es hablado, un adecuado y variado vocabulario. Por ejemplo, no sería formal si yo hablo de esta manera. Voy a hacer un pastel. Voy a hacer un pastel. No, porque el pastel no se hace. Allá, entonces, voy a preparar un pastel. Ah, está mejor. O voy a hacer un tallarín. No, voy a preparar un tallarín. Ahora sí. Voy a hacer mi casa. La casa no se hace. De repente lo que tú quisiste decir, voy a construir mi casa. Ah, eso, construir. Así es, Jessica. Entonces, claro, te das cuenta que tiene que ver más por la precisión. ¿Ya? Ahí es donde uno tiene que tener cuidado en las evaluaciones, porque a veces uno mira y dice, oye, pero todo parece bien. Ah, no, hay que ver la precisión en los términos que estoy empleando. Hay que ver la normativa en cuanto al punto, la tilde, si está con Z y debió ser con S. Eso también es parte de lo formal. Eso es lo académico, precisamente, que esté bien construido todo. Y lo informal, no, es todo lo que rompe esas reglas, no, todos. Si no es académico, ya pues tiene que ser informal, no hay de otra. Ahora, si dentro está lo coloquial, eso ya, pero sigue siendo informal, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y qué pasa si en la oración tú dijiste, qué pasa si en mi examen una pregunta recontra difícil de repente me viene en mi examen, algo que no ocurre en el curso, pero vamos a exagerar. Viene pues la pregunta y veo que la palabra ahí donde dice tú dijiste la respuesta, ¿qué pasaría si me viene de esta manera? Por el chat lo voy a colocar y tú lo observas si es que lo aceptamos como formal o no aceptamos esa. A ver, ya lo envié. Tú dijiste la respuesta. Es informal.
informal. ¿Qué dicen los demás? Ya, informal, informal. Ya, miren, ahí tiene que ver con la norma, precisamente. Tiene que ver con la norma. Es verdad, nosotros no podemos decir dijiste, no podemos escribir dijiste. Pero la norma dice que si tú quieres emplear un término inadecuado, podrías colocarle comillas. Y las comillas implican que tú haces un reconocimiento del error. Entonces, esas comillas automáticamente hacen que el término entre en la formalidad, porque tú lo estás resaltando, tú estás reconociendo, ese es un error, estás diciendo. Entonces, ahí sí es válido, ahí sí podemos hablar de una formalidad, ¿correcto? Por eso decía, es una pregunta un poco más rebuscada, así no te va a venir nunca en el examen, porque implicaría un conocimiento más profundo de los usos de la ortografía, ¿de acuerdo? Ahí no sería correcto, ¿no? A ver, si la palabra errada tiene como... Claro, sí, esa es una forma de poder aceptar una redacción. Porque imagínate, ya, vamos a ver, si alguien ha leído a Osvaldo Reynoso, Los Inocentes, esa obra cuando se publica generó toda una crítica, porque en la obra se emplea muchas jergas. Los jóvenes son los personajes, pero emplean mucha jerga. Y se dijo, pues, cómo una obra puede presentar un sinnúmero de jergas, cuando el público, el lectores, son jóvenes precisamente. Y después, ya en defensa salieron otros grupos de intelectuales indicando pues que en realidad la obra lo que está haciendo es presentar una problemática juvenil en la que muchos jóvenes creen que seguir modelos como a un delincuente, modelos a una persona que no respeta normas, valores, para los jóvenes ese es su modelo. Y como no hay modelos en la sociedad peruana, se llevan por eso, o se llevan por el grupo. Si no haces esto, entonces no eres bien visto por el grupo, y eso es una realidad, ¿no? Entonces, lo que hacía la obra era desenmascarar lo que había como problemática y que no se quería reconocer. Entonces, hoy ya, bueno, la obra ya es bastante conocida, ¿no? Reconocida. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a hacer un trabajo de investigación en la universidad y voy a presentar justamente un análisis de ese texto? No podría incluir, entonces, como es un espacio formal, no podría incluir ninguna de las jergas que esté en el libro, porque si no, mi texto sería informal. Y no, ahí tú puedes incluir, pero siempre con las comillas respectivas para entender que lo estás formalizando desde ese empleo de las comillas, ¿correcto? Entonces, eso pasa con el texto. Cuando nosotros agregamos comillas, estamos validando, estamos reconociendo que eso no es adecuado, pero que las comillas te están diciendo esto aparecía en el texto, no es lo mío. Yo reconozco como un error. Entonces, desde lo normativo, eso sí es válido. ¿De acuerdo? Bueno, pero ya estamos entrando un poquito más a profundidad y eso para evaluación no les va a venir. Y aquí tenemos algunas marcas de cómo notar la formalidad y la informalidad, ¿no? Decir policía es lo formal, decir poli es lo informal, decir profesor o profe también, ¿no? Eso es lo formal frente a lo informal. Formas de cómo nosotros tratamos también a las personas. Mercedes, algunos llaman mechas, ese mechas es informal, ¿no? Préstame tu borrador. Sí, pero nosotros acortamos, ¿no? Préstame tu borra. Esa es una forma de llegar también a la informalidad. Si te das cuenta, en realidad, todos utilizamos la informalidad en algún momento, sino que a veces hay lenguaje informal que ya exceden, ¿no? En cuanto al uso y se van más bien para lo que es para muchos vinculado a lo delincuencial, dicen algunos, ¿no? A las bandas, dicen otros también incluso.
O cuando digo también, por ejemplo, otro informal, dice, ganó la diploma. Ganó la diploma. Ese es informal. ¿Por qué? Porque diploma es masculino. Y se debe decir, ganó el diploma. Sí, pero como que suena mal. Sí, pues suena mal, pero acá no interesa cómo suena, sino qué dice la norma. Si la norma dice que es masculino, entonces tengo que decir, ganó el diploma y no ganó la diploma. Entonces, tiene que ver con conocimiento de aspectos de la gramática del castellano. También tenemos otras expresiones metafóricas cuando dicen, oye, está volando en la clase, está volando. ¿Volando? Esa expresión, volar es desplazarse por el aire. Y una persona no se desplaza por el aire. No, pero figuradamente quiero decir que no entiende. Esa forma figurada también son parte de la informalidad. Estaba yuca el examen, dice, ¿no? Eso también es informal, ¿correcto? Pero hay varias formas de cómo nosotros podemos encontrar a ese lenguaje informal. Y a veces hasta por desconocimiento, nosotros terminamos empleando el lenguaje informal en trabajos académicos, algo que no debería ocurrir. Bueno, y aquí tenemos otros ejemplos de ese registro formal. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Mi nombre es Juan, déjeme presentarle a mi compañero. Formalidad. Disculpe, ¿podría indicarme dónde se encuentra Secretaría Académica? Formalidad. La puntuación, Secretaría Académica respetando las normas de la mayúscula. Un placer conocerlo. Que tenga un buen día. Buen uso de la puntuación, la coma, por ejemplo. La reunión quedará pactada para el día lunes en horas de la tarde. Hay una buena construcción oracional, veo que reunión es aguda y las agudas al terminar en N se tildan, quedará también es aguda y se está tildando, correcto. Día hay un hiato y se está tildando, sí, pero si te das cuenta es conocimiento de la norma. Entonces lo formal se vincula a eso, a lo que dice la norma, en este caso del castellano. En cambio lo informal a la inversa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ese qué tal, bueno, el qué tal no lo empleamos dentro de la formalidad. Salí con ese pata, este polisémico. Entonces ahí está el, entre comillas, error, si queremos que sea formal. Qué chévere, la pasamos ahí, qué chévere, la pasamos ayer, chévere. Ese es un coloquialismo. Entonces es informal. Juan cree que es muy guapo. Guapo. Esta expresión es un poco más vinculado, dicen, al ámbito femenino. Lo emplean más las mujeres, pero dentro de una coloquialidad. Por eso que es informal. Vamos mañana al cine, ¿quieres? Vamos mañana al cine, está bien. Pero ese ¿quieres? Eso ya es dentro de una informalidad porque es como un reforzador, ¿no? Que no es necesario. Con vamos mañana al cine es suficiente, ¿no? ¿Qué es eso? Eso tiene un nombre. O en todo caso, dime las características de ese objeto para decirte cómo se llama. Voy a tener que googlearlo. También, esto es un coloquialismo, habitualmente se emplea, ¿no? Quedamos a las 8 en el parque. ¿Quedamos? ¿No sería mejor que acordaron? Ahora, tú estás empleando castellano y estás mezclando con matemática. En todo caso acá, si vas a incorporar en la relación del tiempo, se coloca 8, 2 puntos, el 0, 0, y se precisa si es AM o PM. Imprecisión. ¿Eh? ¿Qué onda? Onda. Eso es lo informal. Oye, yo pensé eso, pero ¿oye? ¿Cuál oye? Es típico, ¿no? Cuando los adultos llaman la atención. ¿Oye? ¿Cómo que oye? Acá el también. Debí haberte escuchado. Este también es informal. Eso me lo dijo. ¿Eso? ¿Qué es eso? Me lo dijo un pajarito. ¿Un pajarito? Ese pajarito tiene su nombre. Pero es una forma coloquial que utiliza, ¿no? Entonces, por ahí nosotros vamos reconociendo esa formalidad
y también esa informalidad. Luego hablamos de propiedades del texto. Esto sí, hasta en la rúbrica lo vas a ver hasta fin de ciclo. La propiedad de todo texto debe cumplir ciertas características, ciertas propiedades. La primera propiedad es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia tiene que ver con el sentido, tiene que ver con esa lógica, que se entienda. Por ejemplo, vamos a suponer a un niño, ¿no? Un niño te está contando, papá, hoy día he visto dibujos sobre Superman, me he enterado que él viene de un planeta, tal, y todo es coherente desde la mirada del niño. Pero de pronto dice, ¿no? Papá, ¿me podrías comprar una capa para yo poder volar como Superman? Entonces tú dices, pero un momento, si la narración, la explicación está con respecto a lo que ha visto, ¿y por qué de pronto saltó a otra realidad, la que vive el niño? Ahí como que no hay coherencia, se rompió la coherencia. Eso pasa también en los trabajos académicos. A veces el estudiante dice, ¿no? Ponemos el caso de un examen, el primer examen grupal. Listo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se les cuenta a veces por coherencia. ¿Por qué? Porque la indicación dice, explique, correcto, dice, explique en la T2, en la T2 grupal, dice, explique las causas de la tuberculosis, por ejemplo. Y el estudiante a veces redacta, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad causada por tal. Explica primero qué es la enfermedad, lo define. Luego dice causas, asimismo existen consecuencias, cómo, y explica todo. Ahí ya no hay coherencia. Si la T2 te pide causas, habla de causas, no definas, no digas consecuencias. Si te pide consecuencias, ya, dime las consecuencias. Entonces, ahí hablamos de coherencia. Es coherente cuando hay esa unidad temática. ¿De qué vas a hablar? Solamente causa. Hable causas nada más. O cuando uno expone también pasa a veces, ¿no? Van a exponer y de pronto aparece, ¿no? El primero, profesor, muy buenos días, compañeros. Hoy día vamos a hablar acerca de los signos de puntuación. Hasta ahí todo bien. Y ahora doy pase a mi compañera Andrea. Y Andrea dice, bueno, voy a presentar casos porque mi compañero José tenía que presentar la definición, pero se ha demorado, está en camino y así es que voy a pasar, ¿no? A los ejemplos. Se rompió la unidad porque había un orden y ese orden por la persona que no está presente tuvo que alterarse y eso afecta a toda la presentación. Problema de coherencia ahí. La cohesión, en cambio, la cohesión tiene que ver en la forma como tú unes las oraciones, ¿de acuerdo? Y eso sí es más difícil. Ahí es donde ustedes deben tener mucho, pero mucho cuidado. Y para eso son grupos. La cohesión, por ejemplo, tiene que ver con los puntos, porque los puntos permiten unir las ideas. Si tú colocas un punto y coma, está mal unida la idea. Y ahí es donde me hace recordar otra vez la T2. En la T2 se les pide que redacten, pero ahí es importante que el estudiante sepa qué es una idea principal. Porque si tú terminas una idea principal, debes colocar punto. Si no lo haces, se rompió la idea principal, o sea, se rompió la cohesión. Y se rompió también la idea secundaria. Por ejemplo, tú dices, nos mandaron a hablar sobre la causa de la tuberculosis. Ya, ese es tu examen. Por ejemplo. Entonces tu primera oración va a decir, ¿no? Existen diversas causas por las que se genera la tuberculosis. Punto. La segunda oración sería,
La primera causa es la inadecuada alimentación. Punto. Ya. Ahí yo veo una buena cohesión, porque los puntos están separando una idea principal con una idea secundaria. Pero si yo coloco una coma, ahí hay dos ideas que no debieron unirse. Y eso me va a afectar al momento de la revisión de dicha propuesta del grupo. ¿Ya? Entonces ahí la cohesión tiene que ver cómo tú unes, cómo usas los conectores, cómo usas la puntuación. Y eso es más un hecho gramatical, ¿no? Nos va a exigir ahí. Pero eso lo iremos viendo semana a semana, así que no se preocupen. La adecuación sí es más fácil. Adecuar es cómo tú adaptas ese lenguaje a la situación comunicativa. Si tú estás en casa, te adaptas a una forma más familiar de conversación. Por ejemplo, tú no vas a decir pues en casa, hijo, ¿qué es lo que has hecho hoy día? ¿No? Vas a decir, bueno, hoy día justo estábamos hablando acerca de la coherencia y de la manera clara, ordenada, cómo se redactan los textos, o también revisamos por ahí el tema de la cohesión y cómo desde una mirada léxica, gramatical, se van relacionando los términos. ¿Qué? Como que ese lenguaje ya no es para el de la familia, ¿no? Ahí tienes que adecuar de otra manera. Hoy estábamos viendo el tema de cómo en los textos a veces se presentan unos errores porque hay problemas de la puntuación, palabras que no deberían utilizarse, pero yo te entiendo mejor, pero cuando me hablas con términos muy exactos, ya no has adecuado el lenguaje. Entonces la adecuación es más fácil. Eso lo conocemos, ya hemos desarrollado esa habilidad durante la escuela, también lo hemos desarrollado en espacios laborales, nos adecuamos siempre a ese contexto, ¿no? Y luego viene la corrección. La corrección ya pasa pues por dar una mirada para que se verifique que todo se ha cumplido. Eso cuando nos toque la T2 será fundamental en los equipos, ¿no? Para que vean que se está cumpliendo todas las indicaciones. Entonces, en ese proceso de lograr, por ejemplo, la cohesión, que es más gramatical, aparecerán tipologías, tipos de conectores. Por ejemplo, uno clásico que nos van a pedir en el examen de la T2 es el conector enumerativo, el conector de orden. Ahí nos dicen en el examen, la T2 nos dicen siempre, ¿no? Redacte un texto acerca de las causas de la tuberculosis, empleando el conector enumerativo. Enumerativo, en primer lugar, ese es el conector enumerativo. Existen diversas causas por las que se genera la tuberculosis, entre las que destacan dos, punto. Idea principal. Ahora viene la idea secundaria y empiezo con el conector. En primer lugar, está la inadecuada alimentación. Punto. Ese es conector enumerativo. Entonces, ¿qué estás trabajando ahí? La cohesión. ¿Cómo se ha cohesionado, cómo se ha unido la idea secundaria con la idea principal? ¿Gracias a quién? Gracias a un conector. Eso tiene que ver con la cohesión. Y así vamos a encontrar distintos tipos de conectores que nosotros en su momento lo iremos empleando ya para una redacción. La adecuación, entonces, como se mencionaba, ¿no? En una adecuación nosotros sabemos muchos aspectos. Por ejemplo, yo sé cuál es mi objetivo. Mi objetivo es informar, correcto. Entonces, en función a ese escenario, en función a ese grupo, yo voy a decir, me corresponde emplear ahora el registro formal. No, me corresponde emplear el registro informal porque estoy entre amigos. Correcto. Tú vas reconociendo y te vas adecuando. Entonces, con eso, elaboro esa primera presentación. Si fuera un espacio académico, hay una preparación. Si es un espacio que no es académico, sino más familiar, entonces la presentación es más automática. Es decir, nuestro cerebro trabaja de manera rápida y ordena qué es lo que vamos a decir.
De ahí es como van apareciendo ya sea los textos adecuados para ese contexto o para otro. Y por ahí, para reconocer, esto lo he colgado en la... A ver, un ratito, dejo de compartir, Levi 17. A ver, un ratito. Somos 50, ¿no? Ya, a ver, un ratito. Somos 50, quiero ver el tema de los... Solamente, a ver, si somos 50, sería 10 grupos. 10 grupos. Ya, he formado grupos de 10. El PPT en su aula, ahí lo tienen ya publicado, y a quien le falta, ahorita mismo lo publico. Van a entrar solamente unos 5 minutos nada más. 5 minutos nada más. ¿Para qué? Para que ustedes revisen esa pregunta de elementos de la comunicación. ¿Por qué? Porque en el examen te va a venir 1 o 2 preguntas de elementos de la comunicación. Ustedes lo revisan y luego volvemos acá a la sala principal para ver sus respuestas y que en los grupos también, ¿no?, hayan podido discutir en esos 5 minutos al menos. ¿De acuerdo? Voy a abrir entonces aquí 5 minutos. Profesor, buenos días. Sí, buenos días, Marco, ¿qué tal? Eh, Profe, buenos días. Me había mandado un grupo, pero se me desconectó y... Ahí el grupo 2, ¿no? Ujú, Ya, un ratito. ok. A ver, Marco y Elisa también están aquí, no hay problema. ¿Qué tal, Ariana? A ver, un ratito. Vamos a aprovechar, como ustedes están aquí, tus compañeros están debatiendo en sus grupos. Voy a aprovechar para... Ya. Ya lo están viendo ahora sí, lo están viendo.
Ya, a ver, vamos contigo, Marco. Marco, Yulisa y Evelyn. A ver, Marco, para ti, ¿quién sería el emisor ahí en ese primer caso? La, la delegada. ¿El canal quién sería? ¿El canal quién sería? Yulisa, tal vez. Profesor, ¿el correo electrónico? A ver. Claro, es el medio por donde se envía la información, correcto. Yonel, ¿qué más? A ver, Yonel, ¿quién sería el código, Yonel? Ajá. Yonel, tal vez. Marco. Hola, Marco. Ya. Yulisa, contigo mismo, a ver. A ver. Ajá, Evelyn nos dice el código. Correcto, el código. A ver, sus compañeros van a volver y lo revisamos también todos juntos, ¿ya? A ver, un ratito. Sí, Isabel. Profesor, disculpe, ¿no está sacado del grupo? ¿Sí, no? Sí, 5 minutos para que Ok, lo converse. que pasa es que mi señal se va y viene y está feo, disculpe. No te preocupes, Gracias. no te preocupes. Ya, les decía que, a ver, voy a verificar que estén todos primero observando. Dejo de compartir y nuevamente lo voy a compartir, ¿ya? Dejo de compartir y nuevamente presento el material. Ya está. Voy a verificar. Ajá, ya está. Ya. Entonces, a ese caso, no sabemos que el emisor es quien envía la información. En el primer caso, es un estudiante del UPN recibe un correo electrónico de la delegada del aula 7058. Entonces, como recibe un correo de la delegada, entonces se sobreentiende que la delegada es quien envía la información. La delegada sería nuestro emisor, ¿no? Correcto, Ruth. Quien recibe la información sería un estudiante de la UPN. Ahora, ¿cuál sería el canal, el medio por donde se envió la información? Correcto, Correo Anabel. electrónico. Excelente. El correo, ¿no? El correo. ¿Cuál sería el código empleado? Escrito. Ya, ese sería el tipo, ¿no? El tipo es escrito, pero específicamente el código, ¿cuál sería? En castellano. El castellano. El castellano, excelente, el castellano, la lengua castellana o la lengua española, dependiendo cómo aparecen claves, ¿no? Pero al final todos llevarán a la lengua. ¿Cuál sería el mensaje?
Deben realizar el Realizar el cuestionario cuestionario de la semana de la 1. semana La 1. semana 1. Claro, toda la información que está, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Sí, pero recuerda que el mensaje y el referente a veces se van a confundir. ¿Quién sería el referente entonces? Semana Semana 1. 1, profesor. Ya, pero recuerda que el referente es de qué se está hablando. De la Cuestionario. Así es. Cuestionario. Entonces mejor sería el cuestionario de la semana 1, ¿no? Más preciso sería. Claro, Indira, realizar un cuestionario en la semana 1, correcto. Por ahí va el tema, ¿ves? Correcto. ¿Cuál sería el contexto, el espacio donde ocurre? En la Formal. plataforma. La plataforma. ¿Ya? La plataforma, ¿no? La plataforma, ya, correcto, correcto. Alguien por ahí, profesor, y si escribo en la universidad, también es válida, también es válida. En cambio, cuando ya viene con claves, ahí sí voy por la precisión, ¿no? Plataforma, dice ahí. Correcto. En la clase 70-58 los estudiantes están trabajando en equipo. Ofelia dice a María que se debe resaltar lo más importante de la lectura. Bueno, Ofelia, como le dice a María, Ofelia es emisor y María sería receptor. ¿Cuál sería el canal? La clase 70-58. Ajá. No, La pero clase 70-58. ese Las sería ondas sonoras. Ondas sonoras. el espacio. Correcto, el canal es el medio por donde se envía la información. Deducimos que todos están en la clase 70-58 porque lo dice. Entonces imaginamos el escenario, como todos están en clase, alguien está hablando y ahí el aire está llevando, ¿no? Las ondas sonoras, correcto. ¿Cuál sería el código? Castellano. El castellano, correcto, el castellano. ¿Cuál sería el mensaje? Todos. Toda la información que se está brindando, ¿no? Correcto. Pero como el mensaje a veces se confunde con el referente, ¿cuál sería el referente entonces? La Resaltar lo clase más importante de la 70-58. lectura. No, resaltar lo más importante. O sea, la temática, ¿de qué se está hablando? Lo más ¿De qué se está importante del hablando? mensaje. Ajá, y ahí cuál Las indicaciones serían el mensaje. ya. Sería acerca de resaltar Lo más lo más importante de la importante de la Lo más lectura. lectura, ¿no? importante del mensaje. Claro, ya, listo. Resaltar lo más importante de la lectura o resaltar en la lectura lo importante, ¿no? Listo. Como lo organizas, pero al final llegas a lo mismo. Llegas a lo mismo. El referente y el mensaje van de la mano. En cambio, el contexto, el espacio donde ocurre, el contexto es el espacio donde ocurre. ¿Cuál sería? En la clase La clase 70-58. 70-58. La clase 70-58. Excelente. Clase 70-58. Eso les va a venir sí o sí en su primera evaluación. La T1. La T1. Le va a venir para marcar. Le va a venir el caso y le va a decir cuál es, así como estamos realizando, cuál es el mensaje, cuál es el código, cuál es el canal empleado. Así te va a venir. Bueno, y tenemos aquí un caso también de registro lingüístico, ¿no? Esto sí es más sencillo porque aquí tú puedes reconocer cuál es formal y cuál es informal. Entonces, si la pregunta es ¿cuál de los dos es un registro lingüístico formal? ¿Cuál es la respuesta? La primera columna. Primera columna, derecha, izquierda. Izquierda. Derecha. Formal, Formal. De la derecha. Estimadas, estimados. Informal es de tarde. izquierda. ¿Cuál es de la derecha? Claro, formal sería Informal este la de la derecha derecha. porque está El informal es la respetando izquierda. aspectos de norma, etc. Este es formal, correcto. El otro sería informal más bien, ¿no? Correcto. Correcto. Y aquí tienes 14 casos, 14 ejercicios para que tú puedas ir marcando quién es formal y quién es informal. Esto no es tarea, simplemente es para que vayas reforzando lo que aprendes. Acá, por ejemplo, dice, tú me llamaste esta mañana.
esta S no se debe emplear. Por lo tanto, ya todo es Informal. claro, informal. O de repente, ¿no? Después de semejante patadón, la palabra patadón es coloquial. Por lo tanto, todo se convierte en registro formal, ¿no? Informal. Ahora, hoy lo que está mucho en cuestionamiento, ¿no? Ese famoso todes, también, ese es informal. No existe todos, todas, todes, no. Si hay varón y mujer, se dice todos, nada más, dentro de la formalidad, ¿no? Igual acá, cualquier cosa me avisas. Cosa. No, eso de cualquier cosa, eso es muy coloquial. Informal, ¿no? Informal. En cambio, estimados colegas, por el presente les quería informar que este será mi último día en la compañía. Formal. Formal. Con su puntuación, su punto y todo, ese sí es formal. ¿Correcto? Ya. Entonces acá tú tienes 14 casos como para practicar. La respuesta yo lo envío con los delegados y también lo publico en el anuncio. En todas las clases este PPT ya está colgado para que lo revise con calma y el solucionario también estará publicado. En todas las semanas tú vas a encontrar ejercicios complementarios. Algunos ejercicios lo veremos en las salas, lo discutiremos acá en sala principal, pero siempre tendrás textos adicionales para que veas si es coherente o no es coherente, como acá, ¿no? Y siempre te va presentando con claves. Ahí está. ¿Ya? Para que vayas reforzando lo que has revisado en la semana. Entonces, el día de hoy y en la semana hemos aprendido que efectivamente cuando nosotros hablamos empleamos un registro formal o un registro informal. De ambos registros nosotros determinamos cuál de los dos emplearemos dependiendo dónde estoy y con quién estoy. Es decir, dependiendo de la situación comunicativa. Porque la situación comunicativa era reconocer ese espacio y quienes participan en ese espacio comunicativo. En eso se vincula la situación comunicativa. Ahora, ¿por qué es importante? También hemos aprendido que es importante porque precisamente ahí yo voy a decidir de qué manera me voy a comunicar, con qué lenguaje, sea formal o informal, me voy a comunicar. Y cuando hablamos ya de redacción, hablamos de propiedades que debe cumplir un texto. Que sea coherente. O sea, si voy a hablar de causas nada más de la tuberculosis, no puedo hablar de otras cosas. Debo ver también que haya cohesión. Es decir, que utiliza bien los conectores, la puntuación, todos los aspectos normativos, gramaticales que pide pues el castellano para redactar un texto. Y debo saber adecuar, dependiendo en qué escenario estoy, voy adecuando mi texto, voy adecuando mi vocabulario. Y finalmente hay que dar una revisión, sobre todo cuando redactamos textos, hay que dar una revisión. Eso hemos conversado, eso hemos aprendido. Entonces, nos pedían, al inicio de la sesión de la semana, nos pedían que nosotros estemos ya en la capacidad de redactar un texto utilizando un registro lingüístico formal. Ya sabemos entonces que la formalidad implica reconocer, respetar esos aspectos normativos. Y respetando las propiedades textuales, como la coherencia, la cohesión, la adecuación y una revisión para que todo esté dentro de lo adecuado. Entonces, como conclusión, podemos llegar pues que una situación comunicativa se refiere a ese lugar, el tiempo específico donde se inicia el acto comunicativo y que a su vez implican los demás elementos de la comunicación según ese contexto, el espacio, ¿no? Los registros lingüísticos son los modos de hablar o usos del lenguaje según
su formación cultural, este es un aspecto que antes no se le daba mucha importancia y que hoy tiene mayor relevancia, y también dependiendo de la situación comunicativa donde se encuentre. Y hemos mencionado que cuando hablamos de propiedades de texto, tres son clásicos. Donde vayan los libros, tres te van a mencionar: coherencia, cohesión y adecuación. Pero cuando se trata de redactar, la revisión siempre será necesaria. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. Nunca se olviden que cuando tengamos problemas por plataforma, aquí está el enlace de Contacto UPN, soporte virtual. No se olviden también, Sumadi, debemos instalar Sumadi. ¿Ya? Esta semana tengo entendido que hay capacitaciones, el lunes 1-2 creo, el 1-2, también hay capacitaciones para el tema de Sumadi. ¿Alguna consulta hasta ahí, por favor? ¿Alguna consulta? Profe, A ver, ¿cuáles son los tres que más se usan en un texto, me dijo? Coherencia, cohesión y ¿cuál más? Adecuación. Coherencia, cohesión y adecuación. En la rúbrica, todo el ciclo le van a pedir si cumplió o no cumplió con la coherencia, si cumplió o no cumplió con la cohesión. Eso todo el ciclo le va a venir en sus evaluaciones. Y en esta evaluación, la T1, también les va a venir, ¿no? El uso de conectores hace referencia a claves: coherencia, cohesión, adecuación. Así es la pregunta del examen. Para esta semana, Evelyn, no tenemos ninguna tarea, no hay tarea. La única, entre comillas, tarea es los grupos. Todavía no retiremos a nadie del grupo porque no hay ninguna actividad grupal. Voy a aprovechar ahí a la pregunta de nuestra compañera. Voy a aprovechar para ir a la semana 3. Recuerda que semana 3 ustedes todavía no lo ven. Yo sí lo puedo ver. En la semana 3, ustedes van a desarrollar como tema, a partir del lunes a la 1, recién lo verán. Van a ver como tema la oración y los signos de puntuación. ¿Ya? La oración y los signos de puntuación. En esa misma semana, semana 3, comienza el debate número 1. Ese es en grupo. ¿Ya? Pero en esa semana no todos van a aparecer. No todos van a aparecer. Los compañeros, ¿no? No te preocupes tú, no te preocupes tú. ¿Por qué? Porque en esa semana, número 1, es donde tú, al finalizar domingo, tú podrás ya comenzar a retirar. Si no apareció un compañero, al finalizar el domingo, ya podrás pedir retiro del compañero de tu grupo. Antes no, porque he visto que ya esta semana ya están retirando. No, esta semana recién para conocernos, para buscar, agruparnos, pero no para retirar. Cuando venga la semana 3, que es una actividad no evaluada, pero que sí va a servir para integrarnos como equipo y estar preparados para la T2. La T1 es semana 4, individual, con Sumadi. Y la grupal es en la semana 7, falta todavía semana 7. ¿Ya? Entonces no estemos retirando. Para semana 7 nos estamos preparando los grupos. No se sube ningún trabajo, Javier, no se sube ningún trabajo. Los trabajos recién serán en la semana 7 y se les comunicará también en su momento. Por ahora no hay tareas. Tranquilos nada más por ahora. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta adicional? Los cuestionarios no tienen nota, Cintia. Lo que tiene nota es T1, T2, T3, T4. Eso sí tiene nota. Profe, ¿la T1 va a ser con Sumadi? Sí, la T1 es con Sumadi. Los trabajos grupales sin Sumadi. Dejo de compartir un momento y voy a mostrar. Ya está. Por eso le decía, a ver, verifico si lo están viendo.
Ya está. Por eso les decía, aquí en información general del curso hay un tutorial de cómo instalar Sumadi. Sumadi es una especie de detector de plagio, ¿no? Prende tu camarita, te detecta, te reconoce, y cuando das tu examen, se prende camarita y reconoce que seas tú el estudiante que esté en la fotografía que inicialmente registraste, ¿no? Si no descargas Sumadi, no vas a poder rendir la T1. Por eso que la universidad está brindando capacitaciones en esta semana. ¿Alguna consulta más, por favor? Todo claro, profe. No hay tarea, ¿verdad? No hay tarea. Tranquilo por ahora. No hay tarea. Profesor, disculpe, Sí. acerca del tema de los grupos, en mi mensaje me ha salido de que, bueno, yo tengo un grupo de 6 compañeros, bueno, dentro de los cuales en el Excel veo que se han registrado, bueno, estamos registrados prácticamente 5, falta 1. Entonces, ¿cómo puedo hacer para, bueno, reunirme con ellos? Eso es un punto, y otro, saber mi delegada, porque hasta ahorita veo que no tenemos delegado, al menos no tengo conocimiento. Ya, a ver, ustedes 5 ya pueden trabajar, pero recuerden que no hay trabajo grupal todavía, hasta la semana 3. Cuando llegue la semana 3, ustedes van a trabajar los 5 en la lectura que nos corresponde. Ahorita voy a entrar a la lectura para que vean también. Eso se va a publicar igual, ¿ya? Pero igual a los delegados también comunico en su momento. Ya, ¿cómo van a trabajar? Vamos a suponer que ya llegó la semana 3. Entonces ustedes van a leer el mensaje y dice, responda la siguiente pregunta en grupo. Se reúne el equipo, pero son 5 nada más, no hay problema, porque ustedes van a incluir a los 5 y al estudiante que no aparece lo colocarán como evidencia en el foro, van a colocar no trabajó. Entonces con eso, ya el siguiente domingo ustedes por mensajería me escriben, profesor, deseamos retirar al estudiante tal, porque no aparece hasta la fecha. Yo procedo a retirar a otro equipo y ustedes quedarán con 5 estudiantes. Si en el camino, en la semana 4, de repente alguien le escribe, compañero, un favor, queremos incorporarnos a tu equipo, ustedes conversan. Si el equipo dice sí, lo aceptamos, me comunican y yo modifico aquí en el sistema para que un estudiante más sea parte de ese equipo. Pero no puede ocurrir que si un grupo ya está formado y me escribe, profesor, yo quiero incorporar un compañero. No puede incorporar porque el grupo ya está formado. Tendría que retirar a alguien para que acepte a uno. Si retiro a 2, puedo aceptar a 2. ¿Ya? Muy poco se da eso, pocos grupos aceptan, pero es opción ya de ley. También podría pasar, ¿no? Profesor, yo me quiero cambiar de grupo, ya muchos problemas, me observan, no me dejan opinar, yo quiero pasar a otro grupo. También se puede, a partir de la semana 3. A partir de la semana 3. Por ahora, como no hay ningún trabajo, no podríamos retirar o cambiarnos, porque no sabemos cómo es la dinámica del equipo. Los grupos ya están formados y ustedes lo ven en su plataforma. En anuncios también está el Excel de apoyo para que puedan anotar su número telefónico y así buscarse. Si alguien no tiene grupo porque recién se ha matriculado, me avisa. Porque yo igual hoy día, así no me avise, hoy día ingreso a todas las clases para ver si hay algún estudiante nuevo y lo agrego a un equipo. Es probable ahí, profesor, que un grupo de repente de 5 de pronto tenga un estudiante más. Sí. Profesor, una pregunta. En caso de que se llegara hasta la semana 3 y del grupo no se haya comunicado ninguno, ¿tendría que yo esperar la T1 para yo poder recién? No, para nada. Por eso que desde la semana 3 yo estaré informando, por favor chicos, en la semana 7 hay evaluación grupal, no esperemos hasta esa semana para retirar. Vamos a estar retirando la 3, la 4, la 5, vamos a estar retirando. La cosa que para la semana de evaluación grupal, todos llegan con equipo que trabaja. Si alguien no retiró hasta esa semana de evaluación,
ya no lo puede hacer. Ya va con el equipo como quedó. Por eso que los foros van a ser importantes a partir de la 3, semana 3, porque ahí tú te darás cuenta quién trabaja, quién no trabaja. Y ahí el grupo podrá reestructurar sus equipos comunicando al docente. Podrán retirar o podrán incorporar. Sí, en anuncios está el Excel. ¿Ya? En todas las clases hay un Excel. Profesor, y con respecto al tema del legado de nuestro salón. Ah, ya, buena pregunta. Los delegados ya están formados. Está publicado en anuncios los delegados. Sin embargo, hay clases, por ejemplo, acá yo he publicado y eso está con copia a su correo. En esta clase, por ejemplo, la 1714, acá dice, en busca de delegado, delegada. Y ahí se te está pidiendo que, por favor, si es que deseas ser delegado, que me escribas por mensajería y que me dejes tu número telefónico para contactarte. La única actividad que va a hacer el delegado es formar un grupo de WhatsApp y yo lo publico aquí en anuncios para que todos se comiencen a unir. Las dos clases que faltan, delegados, por favor revisen su publicación en anuncios y a ver quién podría asumir como delegado. Si no me escriben hoy hasta el mediodía, yo elijo al azar. Verifiquen su mensajería porque al azar tendremos delegado también. Solamente faltará contactarme con esa persona para formar el grupo y de manera que, entrado la semana 3, todas las clases ya están con delegados. Sea voluntariamente o sea por la fuerza, pero todos estaremos con delegados, todos estaremos con grupo de WhatsApp. 1491, a ver, voy a anuncios, y sí, efectivamente, la 1491 no tiene delegado, efectivamente. Hay un voluntario, voluntaria, para que sea delegado, me escribe por mensajería. Los demás sí tienen, la mayoría tiene grupos ya tienen delegados. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Claro, hay que revisar en anuncios de nuestras clases para ver quién es nuestro delegado porque está publicado con el enlace de WhatsApp que se ha creado. Los que no tienen encontrarán un comunicado donde se les invita pues a ser delegado o delegada. A ver, 1714, a ver. Todas las clases, el PPT que utilicé hoy día, en todas las clases ya está. Clase 1714, voy a ver, clase 1714. Voy a anuncios y ahí dice PPT material extra. Ahí está. Ahí está el PPT. En todas las clases está publicado ya el material que utilicé el día de hoy. Listo. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Alguna consulta más? Sí, profesor, bueno, disculpe que lo moleste. He estado viendo la plataforma de virtual, ¿no? De la semana 2, y hay un cuestionario, pero no tiene fecha de entrega. Eso lo realizamos igual nomás, ¿no? Es que toda la semana tú vas a ver un cuestionario, todas las semanas, pero ese cuestionario no tiene puntuación. Puedes sacar 20, 16, 18, pero solamente es para ver cómo estás aprendiendo, nada más. Lo que sí tiene validez, semana 4, T1, evaluación personal, para marcar claves A, B, C, D, semana 4. Segunda evaluación, semana 7, la T2, grupal. Sí es grupal. Para la 7 es la que debemos llegar bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Ya, creo que ahora sí estamos un poquito más claros. No hay consultas y si no hay consultas, ahí nos quedaríamos. Un bonito domingo para todos. A los estudiantes que van a ver la grabación, también estén atentos al tema de los grupos para llegar mejor a las evaluaciones. Recuerden también, siempre recuerden,
Cuando es semana de evaluación, las videoconferencias lo vamos a mover para la semana, por la noche. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita ver cuáles son los modelos de preguntas que le va a venir a llegar mejor al examen, o necesita tener modelos para redactar. Entonces lo adelantamos para que todos tengan los modelos, ya sea de preguntas o los modelos de redacción de examen, y así todos lleguen con alta puntuación. Porque si esperamos hasta el domingo en semana de evaluación, muy tarde va a ser la ayuda. Por eso que siempre para semana de evaluación lo vamos a mover. Eso se informó en la videoconferencia 1. Y también lo informaremos cuando llegue pues la semana de evaluación. ¿Alguna consulta más? Profesor, disculpe, en el caso del PPT, usted lo ha publicado en anuncios, ¿verdad? Así es. Este PPT que está mostrando. Estoy intentando abrirlo, pero me manda a otra área, que es de anuncios. Estoy tratando de descargarlo, pero bueno, no me permite. ¿Qué clase, por favor? El PPT que lo ha publicado en anuncios. ¿Ya? ¿En qué clase? Para ver cuál es el error. ¿Se refiere al NRC? Sí, 1491. 1714. 1714. Sí. Ya, voy a verificar. Si hay alguien de la 1714, por favor verifique 1714. Aquí estoy en la 1714, me voy a anuncios, material extra, aquí está el PPT. Listo. 3 puntitos y aquí dice descargar, ¿correcto? Claro, sí, exacto. Hago ese proceso de descargar, pero me manda directamente a actividades. A ver, voy a descargarlo. Y acá arriba me está apareciendo, ¿no? Acá hay una especie de flechita. A veces te aparece abajo, a la mano izquierda, o acá arriba, en la flechita dice descargar. Le hago un clic y me abrió el PPT. Yo veo que sí está descargable. Lo que pasa es que a veces por inactividad, como que el mismo sistema te cierra y tienes que volver a entrar. Actualizar la página, puede ser. Sí, tienes razón. A veces pasa eso. Sí se puede descargar, profesor. Sí, Indira también me indica que también se puede, correcto. Gracias. O a veces con celular a veces pasa, cuando no tenemos la aplicación del Word, del PPT, por más que le descargue, no abre. Me pide descargar primero la aplicación, ¿no? A veces también pasa con los celulares. Verifícalo ahí, verifícalo. Si es que no puedes, me escribes por mensajería y yo te lo envío. Pero igual, hoy día el PPT, y yo lo envío a los delegados el día de hoy. El PPT que está publicado en anuncios. Está bien, profesor, gracias. De nada. Ya, ahora sí, entonces ya está todo claro. Ahí nos quedamos. Un bonito domingo para todos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Profesor, una consulta. Sí, dime. Sí. Gracias, Tony. Profesor, una consulta. Sí. Profesor, una consulta. ¿A qué hora es la otra clase en la tarde, por favor, para ingresar? Porque he estado con problemas de la señal y no he estado escuchando muy bien la clase. En información general del curso, ahí aparece el enlace de las 6:30 y el enlace de las 8 de la noche. De hoy mismo, ¿cierto, profe? Claro, solamente se ingresa a una videoconferencia, solo a una nada más. Gracias. Gracias, Pei, nos vemos. Gracias, Blanca. Listo, muy buenos días entonces. Nos vemos, Jorge. Gracias, Tony, Indira. Gracias también, Víctor. Carla, nos vemos. Buen día a todos. Nos vemos, Mari. Nos vemos, Víctor. Muchas gracias. Gracias también, Segundo. Muy buen día, cuídense. Nos vemos, Jessica. Buen domingo, Daniel. Cuídate, Jessica. Gracias.